Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González, más conocido en las redes como Chimera Drummer. Me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales con este eh, nickname en Facebook, en Twitter, X ahora, en Instagram, aquí mismo en YouTube. Eh, Mi blog también lo pueden encontrar buscando por Google Chimera Drummer, así también. En donde yo escribo diferentes artículos sobre diferentes temas que llamen mi atención, algo así similar a lo que hago aquí, hablar de aquello que llama mi atención, me lleva a reflexionar, me lleva a meditar en relación a la palabra de Dios y los diferentes temas que la palabra de Dios tiene para con las cosas que nos rodean en el mundo, ya sea la filosofía, ya sea la política, eh, ya sea la escatología, la soteriología, lo que sea en realidad. La palabra de Dios es bien amplia en los temas a los que se refiere. ¿Ok? El día de hoy quiero hablar sobre un tema en particular, es el tema del libre albedrío. ¿Ok? En algunos debates que me han ofrecido y en algunas discusiones que he tenido en otros tiempos, en otros momentos, uno de los temas que se debate siempre entre aquellos que somos calvinistas y aquellos que no lo son, independientes de la eh, posición que sostengan, es el asunto de la soberanía de Dios, el ámbito, el aspecto, el alcance de la soberanía de Dios y su relación con la voluntad del hombre. Por supuesto, esto lleva aparejada la discusión de la relación entre la soberanía de Dios y el pecado del hombre. Pero en este momento yo me quiero enfocar con el concepto del libre albedrío y en realidad quiero ofrecer cuatro argumentos que yo he meditado mucho como eh, objeciones a su existencia real. Yo soy de la idea de que no existe la autonomía de la voluntad del hombre en relación al poder de Dios. Mi idea de la relación de Dios con la voluntad del hombre es similar a la de Lutero y a la de Calvino también. Eh, que Dios tiene un total control de la voluntad del hombre, que el estado de la voluntad de este hombre en términos éticos depende de si Dios le concede o no le concede los dones que la hacen éticamente buena, y que finalmente el movimiento de esta voluntad, es decir, el paso desde la potencia al acto, también depende de la omnipotencia de Dios que mueve esta voluntad, ¿ya? La mueve, ¿ok? Entonces, en relación al tema del libre albedrío, yo quisiera ofrecer cuatro argumentos en los que asumo, yo va a quedar en evidencia que si existe el Dios que describo yo los argumentos, y ese Dios es el Dios de la Biblia, entonces la noción de libre albedrío propuesta por muchos de sus adherentes no existe. No puedes tener las dos al mismo tiempo. No hay misterio que te permita sostener ambas concepciones. ¿Ok? Para esto escribí una breve guía que la voy a pasar a mostrar aquí. Permiso, que es esta. Ya, titulé este video y este intento, lo titulé como De Servo Arbitrio 2.0. De servo arbitrio, ¿por qué? Porque, en referencia a la esclavitud de la voluntad, es decir, esa gran obra épica en donde Lutero discute contra Erasmo de Rotterdam en relación a la libertad de la voluntad, a lo que él llamaba el libre albedrío. Lo llama así de manera desnuda, libre albedrío, y él está en contra de esa concepción. Por supuesto, yo tengo claridad de que hay reformados que sostienen la postura de un libre albedrío en el hombre. Eh, Tengo entendido que históricamente es una respuesta al determinismo materialista,
y no a la soberanía de Dios. No, en ningún sentido buscan esos reformados afirmar que Dios no tiene control sobre la voluntad. Simplemente ellos están en contra del determinismo materialista. eh, entonces yo no estaría en contra de esa concepción, porque yo no creo en el determinismo materialista, yo creo en la soberanía de Dios y en un eh, determinismo di- eh, eh, divino, de un determinismo que emana de la soberanía de Dios. ¿Ok? Vamos entonces a analizar este documento que escribí y vamos a ver si en realidad los argumentos se siguen o no. ¿Ok? Vamos por parte. Primero, ¿a qué concepción o idea de libre albedrío me estoy refiriendo? Hago esa pregunta más que nada para definir los límites de qué es lo que estoy atacando, hacia dónde estoy apuntando, ¿ok? Para que quede claro en contra de qué estoy. Uno tiene que tener claro a quién ataca primero antes de atacarlo, obviamente. Si no, puede cometer el error de armar hombres de paja. eh, y obviamente no es eso lo que yo por lo menos quiero. Yo procuro conocer a mi oponente lo mejor posible antes de poder expresar una objeción a sus posiciones. No digo que siempre me resulte, ¿ok? Pero por lo general esa es mi práctica, ¿ya? ¿Ya? ¿A qué concepción o idea de libre albedrío me estoy refiriendo? Y la respuesta que doy es a cualquier concepción de la voluntad que implique la existencia de un aspecto de esta que sea indeterminado por Dios. Es decir, en donde la voluntad pase de la potencia al acto de manera autónoma, independiente del poder de Dios. Cuando uno habla de libertad, uno siempre se tiene que preguntar, ¿libre de qué? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de este libre albedrío o de esta concepción en particular del libre albedrío, la pregunta es, ¿este libre albedrío sería libre de qué? Y por lo general, la respuesta que se tiene en mente es que este libre albedrío es libre de Dios. De esta manera, muchas de estas personas buscan proteger a Dios del, por ejemplo, del pecado de los hombres. Buscan proteger a Dios de cualquier noción de tiranía que le quieran achacar muchos objetores de la doctrina de Dios. Buscan proteger a Dios de un montón de cosas que yo en realidad siento que no tiene por qué ser protegido. O sea, Dios no se avergüenza de ser quien es. Y en el intento de protegerlo, estas personas muchas veces, como he dicho en otros videos, bajan a Dios del trono. Lo quitan de su lugar de dominio absoluto y lo ponen al nivel de sus criaturas. Y eso no glorifica a Dios, no es bíblico. ¿Ok? Ya, entonces, ¿a qué me refiero? A la cualquier noción, a cualquiera. Incluso dentro del campo reformado hay nociones similares, en donde se postule la idea de la existencia de un aspecto del hombre que sea libre del poder directo de Dios. ¿Ok? Eh, Acá hablo de que esta voluntad en potencia, la voluntad es una creación de Dios. Entonces, la voluntad tiene posibilidades de moverse, pero esta noción de la voluntad nos enseña que esta voluntad puede pasar de la potencia al acto de manera independiente del poder de Dios. Es decir, Dios no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver en relación hacia dónde esta voluntad se dirige. Eh, Como por ejemplo, imagínense que al medio de una cancha hay una pelota de fútbol. Esa pelota para moverse de un lado a otro necesita de alguien que la patee. ¿Ya? La noción de estas personas es similar a una noción de un balón de fútbol que no necesita de nada ni de nadie que la mueva para que se mueva hacia alguna dirección. ¿Ok? Eh, es decir, es una pelota autónoma, es una pelota independiente de otras, eh, principalmente de Dios como causa. Eh,
En primer lugar, esto me parece un poco extraño porque si la voluntad es una creación de Dios, como la Biblia nos enseña en Hebreos, eh, en Hebreos 1, 2 creo, y en Colosenses también nos da esta idea de que la creación se mantiene en existencia por el constante poder de Dios. O sea, porque Dios es todopoderoso y mantiene la creación en existencia, es que existe todo lo que vemos. Si Dios deja de obrar, la creación desaparece. Y de esto no está excluida la voluntad. Entonces la voluntad existe en sí misma, en el hombre, existe por, por causa del poder de Dios que constantemente la mantiene en existencia. El ser de la voluntad, es decir, la voluntad como ser, existe gracias al poder de Dios. Sin embargo, algunos postulan que este ser puede pasar de la potencia al acto sin ese poder de Dios. En otras palabras, el ser que es mayor depende de Dios, pero el acto que es menor que el ser no depende de Dios. Eso es problemático en cierto sentido. Es problemático primeramente porque crea problemas con respecto a nuestra noción misma de quién es Dios y de cuál es el Dios que la Biblia nos enseña. Si la Biblia nos enseña el Dios que yo voy a presentar aquí, entonces no, cualquier noción de autonomía de la voluntad en relación al poder de Dios debiese ser borrada de nuestra mente eh, como algo eh, contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Esto previo a resolver cualquier otro problema como por ejemplo el problema de la relación de Dios con el mal, la teodicea. ¿Ya? Voy al primer argumento. Argumento número 1. Si Dios es omnisciente, premisa 1, si Dios es omnisciente, el libre albedrío, como lo describo arriba, no existe. Dios es omnisciente, premisa número 2, conclusión, ergo, o por lo tanto, el libre albedrío no existe. Ya, voy a explicar la premisa. Primero, ¿qué entiendo por la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es aquella doctrina que nos enseña que Dios eh, conoce todas las cosas. ¿Ya? Dios se conoce a sí mismo, Dios se conoce lo que puede hacer, Dios se conoce a sí mismo perfectamente, ¿ya? Dios conoce lo que puede hacer, eso sería el conocimiento necesario, si mal no recuerdo, y Dios conoce lo que sucederá en la creación, que es el conocimiento libre, es decir, aquel conocimiento que depende de su voluntad, ¿ya? Con respecto a la creación de Dios, el conocimiento que Dios tiene de la creación eh, es absoluto, es certero. No existe posibilidad alguna de que ese conocimiento cambie, ¿ya? Cuando la Biblia a veces nos habla de que Dios cambia de parecer, nosotros debemos entender tales pasajes no como los teístas abiertos que postulan que Dios ignora. Si Dios ignorara, entonces no sería Dios, así de simple. Sino como Dios adaptando el lenguaje o lo que nos parece a nosotros en cuanto a su actuar hacia nuestra concepción de las cosas, es decir, formas antropomórficas de comunicarse con nosotros, ¿ya? Pero en estricto rigor Dios conoce todas las cosas. Eh, la pregunta es, Dios, ¿por qué conoce todas las cosas y las conoce con certeza? La respuesta básica a esto es que Dios conoce todas las cosas y las conoce con certeza porque Dios las causa en la historia, ¿ya? El conocimiento en sí mismo no tiene poder causal. Es decir, que alguien que pronostica el tiempo, por ejemplo, diga que se acercan unas nubes y va a haber una tormenta en tal fecha, en tal día, no implica que por saberlo él, la tormenta vaya a ocurrir. Puede que no ocurra, como muchas veces pasa. Eso pasa cuando uno pronostica cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento no tiene poder causal. Saber algo no causa cosas. ¿Ya?
En este sentido, si existe un libre albedrío, existiría un pedazo de la existencia de la creación que es indeterminado por Dios. En otras palabras, que es incausado por Dios. Si este pedacito incausado existe, entonces la omnisciencia, no importa qué tan certera sea, no podría pasar de ser opinión a conocimiento. Cuando hablo de conocimiento me refiero a conocimiento filosófico, es decir, certeza absoluta. Una opinión es un conocimiento que no elimina toda sombra de o potencia de que sea de otra forma. ¿Ya? Entonces, tenemos que Dios conoce, tenemos esta voluntad indeterminada. Por ejemplo, Dios puede conocer esta voluntad indeterminada en muchos de sus aspectos, en cuanto a potencia. Pero por cuanto esta voluntad es indeterminada, es decir, por cuanto Dios no causa que se mueva, este conocimiento de Dios siempre va a quedar al nivel del pronóstico del tiempo, es decir, puede ser un pronóstico muy, muy, muy certero, pero la potencia, en términos de potencialidad de que al momento de que ocurra el acto, no ocurra como Dios determinó que, o sea, no determinó porque no lo causó, como Dios afirmó que iba a ocurrir, no se va a eliminar al 100%. E incluso si llega a ocurrir, eso significaría que el conocimiento de Dios recién en el momento de la ocurrencia se actualiza, con lo cual tenemos un Dios que aprende. Es un problema similar al que ocurre con los molinistas. Muchas veces se le acusa a los molinistas de que desde su perspectiva de la omnisciencia Dios aprende en el momento en que ocurren las cosas. Pero ellos dicen no, porque Dios es omnisciente. ¿Por qué? Porque conoce todos los mundos posibles. Pero que tú conozcas todos los mundos posibles no implica que tú conozcas el mundo que va a actualizarse o el mundo que va a ocurrir. Y de ahí que se les diga que ellos en realidad tienen un Dios que aprende cosas en el momento en que ocurre. En cambio, el Dios que nos presenta la Biblia es un Dios que cuando dice que A va a ocurrir, A ocurre porque Dios lo ha dicho, y Dios lo ha dicho ¿por qué? Porque Dios lo causa. Al causar la ocurrencia de A, la ocurrencia de A se transforma en un suceso de ocurrencia necesaria, de ocurrencia absoluta. Y al transformarse en un suceso de ocurrencia necesaria, controlado por Dios mismo, entonces es conocimiento con certeza absoluta y por lo tanto Dios puede ser omnisciente. Pero si hay algo indeterminado, algo que no controla Dios, no importa cuánto conocimiento tenga sobre este algo, el acto siempre va a permanecer como algo indeterminado y no va a haber la eliminación de la potencialidad de que ocurra de otra manera, es imposible. Por lo tanto, si Dios es omnisciente y la Biblia nos presenta un Dios omnisciente, en el sentido de que su conocimiento es un conocimiento absoluto, no es una opinión, no es algo potencial, eh, entonces el libre albedrío, entendido como lo expresé arriba, no existe. Premisa número 2, Dios es omnisciente y la Biblia da testimonio sobre esto en muchos lugares. Además, eh, se desprende necesariamente del hecho de que Él sea el ser supremo y Él sea el creador de todas las cosas. Y el que mantiene cada cosa en existencia por su poder. Como dice Proverbios 21:1, como el cauce del río está el corazón del rey en la mano de Dios. A todo lo que quiere lo inclina. O sea, el corazón del rey es el asiento de los aspectos internos del ser humano. El corazón es el asiento de la existencia espiritual del hombre, su intelecto, su voluntad, eh, eh, sus emociones, su moralidad. Y Dios tiene el control de eso, así como tiene el control de los cauces de los ríos. El cauce del río
no se resiste al poder de Dios. Entonces Dios lo puede mover hacia donde Él determina que se mueva. Lo mismo pasa con el corazón del hombre. A todo lo que Dios quiere, Él lo inclina. ¿Ok? Y Dios tiene ese conocimiento de hacia dónde se va a mover la voluntad del hombre porque Dios es el que determina que se mueva de esa manera. Por lo tanto, premisa número 2, si Dios es omnisciente, entonces el libre albedrío no existe. Ese sería mi argumento número 1. Por la contraparte, si el libre albedrío existe, entonces Dios no es omnisciente. Y si Dios no es omnisciente, no es Dios. En este sentido, no hay dobles tintas. O crees en el libre albedrío o crees que Dios es omnisciente. No puedes tener eh, otras opciones. Y no es un falso dilema. Es una necesidad que emana de la definición de los términos. Argumento número 2. Premisa 1. Si Dios es omnipotente, el libre albedrío no existe. Dios es omnipotente. En la premisa número 2, la conclusión es que ergo el libre albedrío no existe. Ya. La omnipotencia de Dios podemos definirla como la capacidad de Dios de hacer todo aquello que su voluntad desee y que esté de acuerdo a su naturaleza. Dios es un ser racional, por lo tanto Dios no es que no pueda crear un círculo cuadrado, sino que un círculo cuadrado, al ser una contradicción lógica, en realidad es algo ininteligible. Y como es ininteligible, en realidad no es nada, no existe. Un círculo cuadrado es la reunión de dos términos que se rechazan el uno al otro. Entonces, como no hay nada que hacer ahí, por cuanto un círculo cuadrado no es nada, entonces Dios no tiene, no hay omnipotencia que se mueva en medio de la nada. O sea, Dios puede hacer aquello que se puede hacer. Y una contradicción no es nada, no es algo. Una contradicción es nada, es algo ininteligible. Es juntar dos ideas que no tienen relación una con la otra. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios es su capacidad de obrar todo aquello que esté en acorde a su naturaleza. ¿Ok? Todo aquello que puede ser obrado en conformidad con su naturaleza. Uno de los aspectos de la omnipotencia de Dios y algo que la escritura resalta, muchos pasajes, especialmente Daniel 4:35 y Romanos 9:19, es el hecho de que la omnipotencia es irresistible. Y esto es obvio, o sea, la omnipotencia de Dios no es meramente un poder mayor al del hombre, sino en cuanto a grado, sino que es un poder mayor en cuanto es un poder diferente del hombre en cuanto a especie, es distinto del hombre. El mismo hecho de que Dios sea omnipotente implica la anulación de cualquier tipo de resistencia, o sea, la omnipotencia necesariamente anula toda resistencia en todo aspecto. No, no es posible la resistencia si Dios es omnipotente. ¿Ok? Por esta razón, en Romanos 9:19, el objetor de Pablo pregunta, ¿pero por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? El objetor de Romanos entiende perfectamente que la omnipotencia de Dios no puede ser resistida. O sea, es imposible que se resista al omnipotente. Si Dios estira su brazo, ¿quién lo puede hacer retroceder? Dios hace como quiere los habitantes del cielo y los habitantes de la tierra y no hay nadie que le diga qué haces. No, es imposible. En cambio, de existir un libre albedrío que sea indeterminado, esto implicaría que existiría una potencia en la creación que podría resistir, aunque sea mínimamente, la omnipotencia de Dios. La mera posibilidad de que la omnipotencia pueda ser resistida en términos de poder implica necesariamente que esta omnipotencia ya no es omnipotente, porque implica la existencia implica la potencialidad de dos fuerzas en conflicto. ¿Ok?
pero la omnipotencia de Dios anula la resistencia. Si Dios es omnipotente, la resistencia no existe, así de simple, ¿ya? Y no me refiero a la resistencia ética, o sea, eh, que los hombres pequen contra Dios, y esa es la resistencia a la que hace mención Esteban en su discurso en el Sanedrín creo que fue. Eh, no es una resistencia a la omnipotencia de Dios. Al contrario, esa misma resistencia ética fue causada por Dios en la historia. O sea, al final, esta gente que se resistía éticamente a Dios, se resistía espontánea y voluntariamente haciendo aquello que Dios determinó antes que hiciera. ¿Me entiendes? Entonces, la omnipotencia, la existencia de la omnipotencia implica la anulación de cualquier tipo de resistencia, incluso en términos de potencialidad. No existe fuerza contra Dios, no es imposible. Si Dios dice A es lo que sucede. Si Dios impulsa A es lo que va a pasar. Y no hay nadie que lo pueda detener. No existe, es imposible. Dios es omnipotente, premisa número 2. Entonces el libre albedrío no existe. Si la omnipotencia de Dios no puede ser resistida, entonces la existencia de un punto indeterminado en el hombre que pueda resistirse en términos de poder a Dios, aunque sea en términos de potencia, implicaría que entonces Dios no es omnipotente. Y si Dios no es omnipotente, entonces Dios no es Dios. Así es simple. Por lo tanto, puesto que la omnipotencia de Dios anula todo tipo de resistencia, entonces el libre albedrío no existe. No, porque no sería libre del poder de Dios. No sería independiente del poder de Dios. Argumento número 3. ¿Ok? Si Dios es omnisapiente, el libre albedrío no existe como factor de obstáculo al cumplimiento de sus propósitos. Dios es omnisapiente, el libre albedrío, entonces la conclusión no existe como factor de obstáculo al cumplimiento de sus propósitos. Vamos por partes. La omnisapiencia de Dios yo la defino como toda sabiduría de Dios. Es decir, Dios tiene un conocimiento tal y perfecto que él tiene un conocimiento de los mejores medios para lograr sus fines. ¿Ya? Hay un pasaje en el libro de Lucas en donde Jesús nos da una parábola de un hombre que si se va a embarcar en una misión o en un plan o en algo, tiene que primero ver si tiene los medios para lograr el fin que se propone. Si no los tiene, lo mejor es abandonar el plan y tomar otras alternativas. Ese es un hombre sabio, un hombre que conoce sus medios, un hombre que es capaz de aplicar los medios de la mejor manera para lograr sus propósitos. Por supuesto, en términos humanos, el hombre sabio conoce los medios los mejores medios para lograr los fines, pero por cuanto no es omnisciente, no tiene todo el conocimiento, aun por más sabio que sea, sus planes pueden frustrarse. Pero Dios es omnisapiente, es decir, eh, su sabiduría es tal que si Dios planifica, tiene un propósito, Dios va a cumplir ese propósito con los mejores medios posibles y no va a fracasar nunca en el intento. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que la gente que propone que existe un punto indeterminado en la existencia del hombre llamado libre albedrío, propone que este libre albedrío en términos de la salvación del hombre es el factor final y determinante del destino del hombre en relación a su alma. Ahora, estas mismas personas argumentan que Dios quiere salvar a todo el mundo. Pero no solamente Dios quiere salvar a todo el mundo, sino que Dios hace cosas para salvarlo. La pregunta es, si Dios quiere salvar a un individuo y hace cosas para salvar a ese individuo, y Él es omnisapiente, es decir, conoce los mejores medios para salvar a ese individuo, y sin embargo este individuo dice que no a la salvación. Mueve
poder omnipotente de su voluntad en dirección contraria a lo que Dios quiere lograr con él. Claro, aquel que postula la existencia del libre albedrío va a echarle la culpa a este hombre, ¿no? Si él es responsable de su decisión. Y tiene razón, él es responsable éticamente de su decisión. Pero eso no va a borrar el hecho de que Dios quería salvarle y que Dios, siendo omnisapiente, aplicó todos los mejores medios posibles para poder salvar a este hombre y no lo logró. En otras palabras, de aquí podemos concluir, uno, que Dios fracasó en su intento, porque siendo omnisapiente aplicó los mejores medios para poder salvar a este hombre y no lo logró, no logró su fin, por lo tanto no sería omnisapiente. Entendamos que la omnisapiencia no es simple sabiduría, sino que es una sabiduría de otra especie, no es como la del hombre. El hombre puede fracasar en sus intentos, no importa qué tan sabio sea, porque el hombre no tiene todo el conocimiento de todos los factores. Pero Dios no podría, no, Dios siendo omnisciente, siendo todo sabio, no podría fracasar porque Él tiene el conocimiento absoluto de todos los factores y de todos los medios mejores para lograr sus fines. Pero sin embargo, si fracasa, entonces o fracasa Dios. Si este hombre le dice que no, entonces o Dios fracasó, con lo cual no sería omnisapiente, sería muy sabio, pero no omnisapiente. Y tenemos a un un Dios que fracasa en sus propósitos. O eh, Dios simplemente no hizo uso de todos los medios posibles para poder salvar a este hombre, demostrando en ese acto que entonces Dios no quería salvarle. Porque si Dios quería salvarle, entonces él habría hecho uso de todos los medios posibles para salvar a este hombre y no lo hizo. Eh, entonces no puede sostener que Dios quiere salvar a todo el mundo y que Dios intenta salvar a todo el mundo y a la vez sostener que Dios es omnisapiente. No se puede sostener. En tanto y en cuanto exista esta cosa llamada libre albedrío. Si existe el libre albedrío y es el factor último y determinante del destino de la voluntad del hombre, entonces Dios no es omnisapiente o no es omnisapiente o no quería salvar a este hombre. No veo cuál de las dos opciones sería más cómoda para aquellos que postulan la existencia del libre albedrío. Eh, entonces, pero la Biblia nos enseña que Dios es omnisapiente, por lo tanto, eh, aquellos hombres que Dios quiere salvar son salvados por Dios y aquellos a quienes no quiere salvar no son salvados por Dios. Así es simple. Porque si Dios es omnisapiente, es todo sabio, entonces el libre albedrío como obstáculo a sus planes no sería tal, es decir, no existiría un obstáculo en el libre albedrío del hombre para el cumplimiento de sus planes. Así es simple. Modifiqué un poco la conclusión acá en términos de que el libre albedrío no existiría como factor de obstáculo al cumplimiento de sus propósitos. Eh, porque si Dios es todo sabio y el libre albedrío no existe como obstáculo, podría existir un libre albedrío en estricto rigor, pero ahora que lo medito un poco más, la existencia de este libre albedrío no eliminaría la potencialidad de fracaso en el plan de Dios. Y de hecho, eh, me han dicho muchas veces quienes postulan la existencia de este libre albedrío, de que Dios muchas veces intenta con todas sus fuerzas salvar a este hombre, pero este hombre muchas veces dice que no. Entonces tenemos a este Dios que fracasa o que en realidad no lo intentó todo para salvar a este hombre. Si existe el libre albedrío, claro. Yo creo que no existe, por lo tanto, el libre albedrío no existe como factor de obstáculo al cumplimiento de sus propósitos. Y yo agregaría acá, pensándolo mejor, que si no existe como factor de obstáculo, entonces no existe. Así es. Porque la omnisapiencia elimina toda potencialidad de otro resultado en cuanto a los propósitos de Dios. Mientras que la existencia de un libre albedrío no eliminaría toda esta potencialidad. ¿Ya? Ok, y el argumento número 4 es:
Premisa número 1. Si Dios es la única fuente de todo bien, el libre albedrío no existe. Dios es la única fuente de todo bien. Premisa número 2. Conclusión, el libre albedrío no existe. Vamos por partes. Santiago nos enseña que todo buen Dios, todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de parte de Dios. Nosotros como calvinistas sostenemos que el hombre, a fin de poder hacer el bien, tiene que primero ser regenerado. Es decir, Dios debe crear en este hombre, y lo llama literalmente una nueva creación, crear un espacio en él desde donde pueda emanar el bien, desde donde pueda emanar lo bueno. Entonces en el creyente, en el hombre salvo, existen dos principios en conflicto. Uno es el principio de la carne y otro es el principio del espíritu. El hombre viejo, representado por la carne, y el hombre nuevo, representado por la simiente de Dios, movida por el Espíritu Santo. De este hombre viejo emana lo malo de este creyente. Y de este hombre nuevo emana lo bueno de este creyente. ¿Ok? La pregunta es, vámonos a un punto en particular, que es el aspecto de la fe. La fe entendida como asentir intelectualmente a una proposición, es decir, sostener que A es verdad, es una facultad del alma del hombre, es una potencia del alma. Esa potencia se dirige a diferentes objetos, porque la fe no existe sin un objeto, uno siempre cree en algo. En el hombre muerto en delitos y pecados, obviamente este creer está controlado por la naturaleza corrupta de este hombre y por lo tanto cree cosas que son falsas, cree cosas que son incorrectas y aquello que es correcto no lo cree de la manera correcta, en el sentido correcto que debiese creer. ¿Qué es lo que hace Dios? Al regenerar a este hombre, le concede, entonces le regenera, crea este nuevo hombre en el creyente, de tal manera que de este nuevo hombre emana la fe buena, la fe como algo éticamente positivo, que se posa en el objeto correcto, que en este caso sería Jesucristo. Entonces el don de Dios en la Biblia no es el don de la fe, el don de Dios es el don de la fe en Jesucristo. ¿Ya? Cuando la Biblia habla de que Dios nos concede el don de la fe, y lo dice de forma muy clara, nos dice que esta fe es la fe en Jesucristo. Porque el hombre cree, la capacidad de creer, y ocupo fe y creer de manera intercambiable, la capacidad de creer está en el hombre y la ejercita constantemente, en todo momento. Pero este hombre, muerto en delitos y pecados, no puede creer en Cristo. Por lo tanto, el don que Dios concede es el creer en Jesucristo. La fe en Cristo es lo que Dios le da por gracia al elegido, en este caso. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Jesucristo en Juan 6:37. El ir a Cristo es una imagen de creer en Él. La pregunta ¿es esta fe como don de Dios algo éticamente bueno o no? Si ocurre en obediencia al mandamiento de Dios, entonces es algo éticamente bueno, ¿cierto? Entonces la fe en Cristo es algo éticamente bueno practicado por el hombre. Cuando el hombre cree en Jesucristo para salvación, está haciendo algo bueno. ¿Ok? Como todo buen don proviene de Dios, entonces esta fe que emana de este aspecto bueno que Dios crea en el hombre, hacia Jesucristo, está relacionada con Dios como la única fuente de todo bien. Por lo tanto, cualquier bondad, cualquier muestra de amor real, cualquier justicia que haya en este mundo es algo que proviene de Dios mismo. Ahora bien, los postulantes del libre albedrío, por lo general, afirman que la fe en Cristo, o que la fe en Cristo no es un don de Dios, no proviene de Dios.
sino que depende exclusivamente del hombre. Esto nos deja con las siguientes opciones. O esta fe es algo neutral que procede de la voluntad sin un principio ético, ontológico que la mueva. Imaginemos que esta es la fe ejercida voluntariamente. Y este es el hombre muerto en delitos y pecados, según ellos. Por supuesto, todo lo malo procede de acá. Sin embargo, para ellos la fe ejercida voluntariamente se mueve y traspasa esta influencia mala, esta parte caída del hombre hacia Jesucristo. Pero ¿bajo qué principio? Ellos pueden decir, claro, es que ellos dirían, claro, que es algo neutro, pero eso es imposible porque la Biblia enseña que Dios nos ordena creer y por lo tanto al ordenarnos creer, eso necesariamente implica que el creer es algo bueno. Yo diría que es una buena obra. Creer en Cristo es una buena obra. Una obra éticamente buena. Pero por ser una obra éticamente buena, procede de un principio ontoético bueno, principio que a la vez es concedido por Dios al hombre. Sin embargo, aquellos que postulan el libre albedrío, o esta fe es neutral, con lo cual ya se alejan de lo que enseña la Biblia, o emana de un principio de bondad que es independiente de Dios, con lo cual tendríamos dos principios de bondad independientes. La pregunta es, ¿de dónde sale este principio de bondad si no sale de Dios? La postura del libre albedrío en realidad en la salvación crea más problemas de los que resuelve. Esa es la verdad. Si Dios es la única fuente de todo bien y la fe es un acto bueno ejercido por el hombre, entonces el libre albedrío no existe. Así de simple. Como dije antes, como contraparte a esto es que si el libre albedrío existe, entonces Dios no es omnisciente, porque habría algo indeterminado que implicaría que su conocimiento no es absoluto y por lo tanto, si Dios no es omnisciente, no es Dios, por lo tanto Dios no existe. Argumento número 2. Si el libre albedrío existe, entonces habría una resistencia a la omnipotencia en potencia. Y por cuanto habría una resistencia al omnipotente, entonces esta omnipotencia no sería omnipotente. Y si Dios no es omnipotente, entonces no es Dios. Ergo, Dios no existe. Si el libre albedrío existe, el Dios no existe. Argumento 3. Si el libre albedrío existe, entonces en potencia los planes de Dios pueden fracasar, en última instancia. Y si los planes de Dios pueden fracasar, entonces Dios no es omnisapiente. Y si Dios no es omnisapiente, entonces no es Dios. Por lo tanto, si el libre albedrío existe, Dios no existe. Y argumento 4. Si el libre albedrío existe, entonces la fe o es algo neutral, lo que bíblicamente no es imposible, o surge como algo bueno, pero de manera independiente de la bondad de Dios. Si existe una bondad independiente, una fuente de bondad independiente de la bondad de Dios, eso significaría que Dios no es el único bueno. Y si Dios no es el único bueno, entonces Dios no es Dios. Y por lo tanto Dios no existiría. ¿Ok? Voy a tratar de articular esto en un texto más extenso. Para publicarlo en mi blog. Y esto es más que nada una reflexión al respecto de estos argumentos. Espero que haya sido clara. Voy a volver. Uno. Ya. Espero que haya sido clara, que se haya entendido la idea de cada argumento. Por supuesto, no estoy asumiendo que no haya gente que les pueda dar respuesta o que intente hacerlo. Yo no veo cómo lo harían, la verdad. No sé cómo podrían hacerlo. Pero si alguno se anima, hágalo. Podríamos crear ahí
una interacción interesante y un contraste de posiciones que puede ser edificante para todos los sectores. Pero principalmente mi objetivo es glorificar a Dios y dar a entender que a Dios no hay que bajarlo del trono. O sea, Dios es Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente y Dios es la única fuente de todo bien. Y este es el Dios que nos presenta la Biblia, solo es posible si no hay nada en su creación que sea indeterminado por su poder. Es una contradicción de términos. Libre albedrío al lado de Dios no son dos, es una contradicción. Si Dios existe, el libre albedrío no existe, así de simple. Es imposible que exista. Teniendo esto claro, ya podremos resolver otros problemas que puedan surgir, especialmente en relación al pecado, pero en estricto rigor, el Dios de la Biblia existe y en la Biblia se da pruebas fehacientes de que este Dios que existe en un mundo en donde los seres humanos no son autónomos y que la historia del mundo la está escribiendo Dios mismo, para la gloria de su nombre. No hay que bajar a Dios del trono, el omnipotente y todo soberano Dios que sostiene la creación, incluida la voluntad del hombre, hace como quiere en los hombres en la tierra y en los ángeles del cielo y no hay nadie que le diga qué hace. ¿Quién puede resistirse a su voluntad? Nadie. Y no hay que tener miedo de creer en este Dios en primer lugar y defender esta noción bíblica del Dios de la Escritura. Lo que diga el resto en realidad no importa. Ah, es que tu Dios es tirano, ah, es que tu Dios es autor del pecado, ah, es que tú... Esos son... es pura paja molida, como digo. Son puros... Son estertores de una naturaleza corrupta que odia a ese Dios, que odia al Dios de la vida. Y a veces esa naturaleza corrupta que aún vive en el creyente también se levanta contra ese Dios. Y bueno, hermanos, eso. Hermanos y no hermanos, espero que Dios les bendiga en este nuevo inicio de semana. Me pueden buscar en mis redes sociales aquí. Si lo que yo les entrego les sirve en alguna manera, me pueden apoyar aquí. Cualquier consulta que quieran hacerme, crítica, pregunta, comentario, etcétera, me lo pueden hacer llegar por mis redes sociales o por cualquier otro medio. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita que va a estar por este lado. Denle like al video y nada, que tengan un buen inicio de semana. Ha sido una semana intensa para mi país, no solamente por los incendios, también murió el expresidente Piñera, con quien yo tuve varias diferencias, especialmente en el ámbito ético-moral, la forma en cómo guió al país en ese aspecto. La critiqué y la sigo criticando, pero con sus luces y sombras, considero que ha sido de democracia uno de los mejores presidentes que ha tenido el país. En otros aspectos, claro, en otros aspectos mucho más prácticos, más de gestión. Lo moral fue un desastre, pero en el aspecto de gestión él era un genio, esa es la verdad. Así que también sufrí, también me dolió. eh, y al ver el cariño que recibió en su muerte, recordé todas las veces que yo mismo, durante los estragos del 2019, del estallido delictual, hablé en contra de lo que estaba sucediendo, de una especie de psicosis colectiva, de entrega al nihilismo y al caos que estaba sucediendo en todos los niveles.
era una ola que se movía y nos arrastraba a todos. Y aquellos que intentamos ir contra la ola sufrimos pérdida. Perdimos amigos, fuimos amenazados. Y a mí me amenazaron de muerte también. Eh, Sufrí burlas. Y ver el cariño que recibió Piñera en cierto sentido en su despedida fue en cierto sentido ver una reivindicación de todo lo que nosotros reclamamos durante ese tiempo. Eh, es extraño, yo critiqué a Piñera por no haber sido más duro, pero bueno, espero que Dios haya tenido misericordia de él en sus últimos momentos. Yo creo en un Dios soberano. Los que creen en el libre albedrío, yo no sé cómo podrían a decir lo que yo voy a decir, pero yo creo que Dios es capaz, Él puede salvar a un hombre incluso en sus momentos finales, en sus últimos segundos de vida, si Él así lo desea. No creo que Piñera haya sido ignorante del Evangelio, así que Dios podría haberle traído a la memoria y aclarado ciertas cosas antes de morir. Muchas veces la muerte nos enfrenta con este tipo de reflexiones. Quizá Él, antes de morir, se enfrentó a este tipo de reflexiones y eh, me gustaría en el momento en que aquellos que hemos creído en Él y por su gracia lleguemos a su presencia, a la presencia de Dios, quizá lo veamos allá, quién sabe. Pero Dios es justo en todo lo que hace. Él decidirá finalmente qué es lo que hace ahí. Y yo solo expreso mis deseos, lo que yo esperaría. Pero yo no soy Dios y yo no soy más justo que Él. Él es más sabio y más justo que yo, así que dejo todo en sus manos y lo mejor Él lo va a hacer. A su familia que nunca va a ver este video, bueno, mis condolencias, que Dios les dé consuelo en sus corazones por esta pérdida. Y bueno, nada, ahora hay que empezar a activarnos y ver lo que hacemos con los incendios en la quinta región. ¿Ok? Eso. Un gran saludo, que Dios les bendiga y Solideo Gloria.